Pues entonces sean bienvenidos compañeros a esta nueva clase tutoría de la materia de introducción a la matemática discreta. En esta ocasión vamos a abordar la última unidad que contempla el programa, que tiene que ver con grafos y árboles. Ya hemos discutido bastantes temas, creo que algunos han coincidido con otras materias de lógica, por ejemplo, viendo algunas leyes, la teoría de conjuntos y después vimos un poco del álgebra booleana. Así que en esta introducción a la matemática discreta, ahora corresponde que veamos la teoría de grafos. En el video que les compartí del canal de YouTube Derivando, el autor le llama la interesantísima, ¿verdad? Teoría de los grafos, por las múltiples aplicaciones que tiene. Y pareciese que no tiene que ver mucho con la matemática, ¿verdad? Pero en este caso veremos algunas aplicaciones que podemos hacer en esta tutoría. Entonces, la unidad número 4 se llama grafos y árboles. El objetivo de esta tutoría es comprender los diferentes tipos de grafos y sus propiedades y así también efectuar aplicaciones matemáticas de esta teoría que estamos iniciando por analizar. Así que bienvenidos a todos y vamos a iniciar. Primeramente, un grafo. ¿Verdad? Para quienes pudieron observar el video, los videos iniciales de esta unidad, entonces, ¿qué palabras sinónimas pudiéramos utilizar para estos grafos? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué palabra sinónima podemos utilizar para grafos o lo que hemos construido en otros temas? ¿No? ¿Hay idea? Bueno, recordemos, por ejemplo, que cuando nosotros representamos conjuntos, utilizamos diagramas de Venn para poderlos representar. ¿Verdad? Cuando tenemos relaciones, por ejemplo, para introducir el tema de funciones, utilizamos gráficos o también podemos llamarle grafos para representar los pares ordenados. Entonces, algunos autores también coinciden que se trata de un dibujo, de un gráfico o una representación que nosotros hacemos. Formalmente, vamos a decir que un grafo G consiste en un conjunto V de vértices o nodos y un conjunto E de aristas o arcos. Y este se escribe como el grafo G, que tendría el número de vértices con el número de aristas. Los conjuntos V y E dice que son finitos, porque nos quieren decir, ¿verdad? El número de vértices y el número de aristas que tiene este grafo. Y asumimos, ¿verdad? Que este número de nodos o de vértices, entonces no va a ser vacío, sino que tenemos uno de ellos. Entonces podemos decir de que hay dos tipos de grafos. En el video inicial que está ahí en la plataforma se describen, ¿verdad? Uno de ellos es el grafo no dirigido y el otro sería el que sí tiene dirección. Cuando hablamos nosotros de un grafo no dirigido, entonces vamos a decir que cada arista E pertenece a este conjunto E mayúscula de aristas y se asocia a un par no ordenado de vértices que podrían tener diferente estructura cuando nosotros hacemos el dibujo. Si existe una arista única y asociada a los vértices V y W, por ejemplo, entonces se escribe de esta manera, ¿verdad? La arista E como si fuese un par ordenado, BW. O también como no es no dirigido, entonces podríamos, no tiene sentido las letras, entonces podríamos escribirlo como W. Esto en el caso de de un grafo no dirigido. Ahora, el siguiente caso sería que sean grafos dirigidos. Entonces, como ustedes recuerdan, ¿verdad? En este caso, los grafos, como se presentaron en el video, estos grafos tienen flechas porque indican que asociamos un par ordenado de vértices. Entonces, hay una arista única asociada con el par ordenado VW y esta se denota como la arista E que tiene el par ordenado VW, ¿verdad? Este tipo de grafos dirigidos
recuérdense ustedes que es el que nosotros utilizamos para representar una relación, ¿verdad? En una relación matemática pueden darnos los pares ordenados o pueden darnos la descripción de la relación. Inclusive podrían darnos el grafo, puesto que las flechas tienen sentido, entonces nos dice cuál es la primer componente y cuál es la segunda componente. Pues entonces es lo que vamos a recordar aquí, ¿verdad? Si tenemos una arista, su sentido es único, ¿verdad? W. E inclusive podría estar dirigido al mismo punto, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver, o en el video creo que mencionaba, que se conoce como bucle, ¿verdad? Cuando va de un punto al mismo punto. Entonces, estas son las ideas iniciales que nosotros podemos tener de un grafo. Veamos algunos ejemplos para empezar a entender esta teoría, ¿verdad? Sencillamente, aquí podemos ubicar los siguientes vértices: Ahuachapán, Santa Ana, San Salvador y Sonsonate. Entonces, podemos unir estos vértices por medio de las siguientes aristas, como está apareciendo en pantalla. Y observen que estamos uniendo Ahuachapán con Santa Ana con San Salvador, Ahuachapán, Sonsonate, Santa Ana, Sonsonate, o inclusive San Salvador, Sonsonate. Entonces, en total hemos formado 5 aristas. Cada una de ellas podríamos representarlas por un par ordenado. Por ejemplo, si tenemos la arista E5, por ejemplo, podríamos escribirla como el par ordenado San Salvador, Sonsonate o Sonsonate, San Salvador, en vista de que es un grafo no dirigido. El conjunto de vértices, en este caso, podríamos representarlo, ¿verdad? Como el de Ahuachapán, el de Santa Ana, el de San Salvador y el de Sonsonate. Esos son los vértices que en este caso tuvimos. Y el conjunto de aristas que representamos va desde E sub 1, E sub 2, E sub 3, E sub 4 y E sub 5. Son los que en este caso representamos. La arista E sub 1 dice que está asociada al par no ordenado de vértices Ahuachapán-Santa Ana. En este caso, por tratarse de un grafo no dirigido, entonces los podríamos representar de esta manera. El arista E sub 2 se podría representar como Ahuachapán-Sonsonate o Sonsonate-Ahuachapán, cualquiera de estas dos formas. El arista E sub 5, así continuando, ¿verdad? Entonces, como ya mencionamos, es incidente, dice, sobre Sonsonate y San Salvador. Entonces, podríamos representarlo también de estas dos formas por medio de un par ordenado. Bueno, pues aquí tenemos una idea inicial, ¿verdad? Cómo nosotros podríamos representar un grafo no dirigido. Los vértices Santa Ana y Sonsonate dice que Santa Ana y Sonsonate son adyacentes. Esto también va a ser importante para los tipos de grafos que posteriormente vamos a analizar. Ahora veamos un ejemplo de un grafo dirigido. Vamos a ubicar los vértices en Ahuachapán, Ataco, Apaneca y Atiquizaya. Entonces podríamos denotar los siguientes aristas. El primero, que va de Ahuachapán a Taco, sería la arista E sub 1. El segundo iría de Ahuachapán a Paneca, le vamos a llamar arista E sub 2. El tercero lo vamos a denotar de Ahuachapán hacia Tiquizaya, lo vamos a llamar arista E sub 3. El siguiente iría de Apaneca hacia Taco, lo vamos a llamar arista E sub 4. Y el siguiente de Apaneca hacia Atiquizaya. A este lo vamos a llamar arista E sub 5. Entonces podemos observar que nuestro conjunto de vértices están el de Ahuachapán, el de Atiquizaya, el de Ataco y el de Apaneca. 4 en total, ¿verdad? Y el conjunto de aristas que hemos representado en este grafo es E sub 1, E sub 2, E sub 3, E sub 4 y E sub 5. En este caso, a diferencia del interior, hemos utilizado flechas para representar. Entonces, por ejemplo, el arista E sub 4 está asociada con el par ordenado. El arista E sub 4 está asociada con el par ordenado que va de Apaneca hacia Ataco, ¿verdad? Aquí creo que vamos a cambiarle. Vamos a ver.
Vaya, entonces, si continuamos, entonces vamos a... Entonces, en este caso lo vamos a denotar de la siguiente manera, ¿verdad? Apaneca ataco al denotar el sentido que tiene la arista. El E sub 2, entonces podríamos dejarlo como este arista, ¿verdad? Que va sobre Aguachapán y Apaneca. Entonces, de igual que el caso anterior, podríamos denotar, ¿verdad? Que los vértices de Atiquizaya y Aguachapán podríamos decir que son adyacentes. Entonces, para entender lo que estamos haciendo, ¿cuál sería entonces la diferencia entre un grafo dirigido y un grafo no dirigido? Buenos días. Buenos días. Bueno, yo diría que quizás en el gráfico no dirigido no tiene sentido, mientras que aquí en el gráfico dirigido sí tiene sentido. Muy bien, correcto. Esa es la principal diferencia, ¿verdad? Entonces, estamos asociando dos elementos en los grafos dirigidos, ¿verdad? Pero ya cuando denotamos el par ordenado, sí denotamos el sentido que tiene este, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a continuar y vamos a revisar algunos conceptos que nos van a ayudar para estar en esta teoría. Por ejemplo, podemos decir, verá, que un arista incidente sobre el mismo vértice se llama lazo. Dos aristas asociadas con los mismos vértices se llaman aristas paralelos o múltiples. Un vértice que no incide en ninguna arista, entonces a este le vamos a llamar vértice aislado. Otro concepto que también vamos a utilizar es un grafo sin lazos ni aristas paralelos. Se conoce como grafo simple. Y un grafo con números en las aristas se nombra como grafo ponderado y a dicho número se le llama peso de la arista. Entonces, en las aplicaciones, por ejemplo, puede que nosotros representemos, ¿verdad? Por ejemplo, si podría ser un grafo, podríamos representar la longitud, un valor de un costo, el tiempo u otro valor que se le podría dar, ¿verdad? A cada uno de estos. Ahora vamos a ver el concepto de trayectorias. En esta teoría, ¿verdad? Interesante de trayectorias, entonces puede que nosotros podamos asociar diferentes nodos que tienen los grafos. En el video del canal de YouTube Derivando, el autor le hace una aplicación, ¿verdad? A los diferentes, dice, por ejemplo, en redes sociales, ¿verdad? Por ejemplo, cada uno de los nodos que podríamos representar en un grafo, lo podríamos asociar como cada una de las cuentas que tiene ese grafo. Y entonces las conexiones o relaciones de amistad que tienen las personas, podríamos representarlo por medio de una arista. O, por ejemplo, las páginas de Internet también dicen, si una página tiene un enlace con otra, entonces también lo podríamos representar con un arista. Al final hace una aplicación inclusive a alguna de las series más famosas que están viendo o inclusive a los partidos de fútbol. Si ustedes lo vieron ese video corto, pueden contarme a qué nos referimos. Entonces, veamos la definición de trayectoria. Una trayectoria dice que es una sucesión de vértices con la propiedad de que cada vértice es adyacente al siguiente y tal que en la correspondiente sucesión de aristas, todas las aristas son distintas. En lo que respecta a una trayectoria, es permitido que un vértice aparezca en una trayectoria más de una ocasión. Por ejemplo, si nosotros tenemos un grafo que lo vamos a denotar con la letra mayúscula G, un camino de longitud n sería una sucesión de aristas E sub 1, E sub 2, E sub 3, puntos suspensivos hasta llegar a sub n. Esto es dependiendo de los puntos que nosotros vamos armando con las diferentes aristas adyacentes que vamos a ir tomando en cuenta. Junto dice con una sucesión de vértices B sub 1, B sub 2, B sub 3, hasta llegar a la última, ¿verdad? Que nosotros consideraríamos como parte de esta trayectoria. El ejemplo de cómo las nombramos, aquí está, ¿verdad? Del vértice sub 1 al arista de sub 1,
etcétera. Y ahí estaría la manera o la simbología de cómo podemos representar una trayectoria. Por supuesto, al llevar a cabo una trayectoria en un grafo, entonces podemos decir que hay algunas características. Por ejemplo, dice que se considera un camino de longitud cero la trayectoria que va del punto V al punto V, aquel cuya sucesión de vértices es V y cuya sucesión de aristas es vacía. También vamos a denotar con el término de camino el que no aparecen aristas repetidas. A este le vamos a llamar recorrido. Entonces, podríamos decir que prácticamente es un caso especial de las trayectorias. Cuando no repetimos aristas, a esto se le va a llamar recorrido. Y un recorrido en el que no hay vértices repetidos, entonces a este dice que se le llama camino simple. También un camino en el que coinciden el primero y el último vértice, a este se le va a llamar camino cerrado. Otra característica que tienen las trayectorias es que un recorrido que es a la vez un camino cerrado, también se le va a llamar un circuito. Recordemos que el recorrido dijimos que era anteriormente cuando no vamos a repetir. Un circuito dice que a su vez es un camino simple, también lo vamos a llamar un ciclo. Es decir, poco a poco las características se van haciendo más complejas y entonces así se le va asignando un nuevo nombre a la trayectoria. Para poder resumir las características y que sea fácil recordar a lo que nos estamos refiriendo, entonces veamos la siguiente tabla resumen que nos muestra qué es lo que permite cada uno de estos conceptos y qué es lo que no permite. Por ejemplo, iniciamos con el concepto de trayectoria. Entonces, en una trayectoria se pueden repetir los vértices, se pueden repetir las aristas y es un camino abierto. Es decir, no tenemos que llegar al punto donde iniciamos. Esto sería el caso más sencillo. Ahora, si nosotros queremos considerar un camino cerrado, entonces también podemos repetir los vértices, podemos repetir las aristas, pero no vamos a tener un camino abierto, es decir, vamos a regresar al punto inicial donde tomamos. Si nosotros dijimos que no repetimos las aristas, ¿verdad? Aunque sí podemos repetir los vértices y puede quedar abierto, entonces a esto se le va a conocer con el nombre de recorrido. Y el siguiente concepto es el de circuito. En este caso, sí podemos repetir los vértices, pero no podemos repetir las aristas. Y entonces, si no es un camino abierto, sino que vamos a regresar al punto de inicio, entonces a esto lo vamos a conocer como un circuito. Vean que entre un recorrido y un circuito solo es, la diferencia es si llegamos al punto inicial, ¿verdad? El recorrido puede terminar, es un camino abierto y el circuito entonces regresa al punto inicial. Creo que es la noción intuitiva o inicial que tenemos de la palabra circuito. En el caso de un camino simple, dice que no repite vértices, no repite aristas y puede ser una línea abierta. Este sería un camino simple. Lo más estricto entonces sería un ciclo, ¿verdad? Que no repite vértices, no repite aristas y tampoco es una línea abierta. A esto se le conoce como un ciclo. Entonces, para comprender un poquito mejor la diferencia entre estos dos, veamos la siguiente trayectoria y luego hacemos la clasificación dependiendo, ¿verdad? Observen ustedes que aquí tenemos el siguiente grafo, tiene 4 nodos, 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a representar primero el que va de 1 hacia 2, luego de 2 hacia 3 y de 3 hacia 4. Esta sería una trayectoria, ¿verdad? No estamos repitiendo vértices ni aristas, ¿verdad? Tampoco llegamos al punto inicial. Otro sería el que va de 1 hacia 3 y hacia 4, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos este camino. Y otra trayectoria que podíamos representar va la que va de 1 hacia 2 y hacia 4. Entonces, de acuerdo a las características que vimos anteriormente, ¿verdad? ¿Cómo podríamos clasificar esta trayectoria? ¿Creen ustedes que podría ser un recorrido, un camino simple, un circuito?
Regresamos. Veamos en este caso, hemos repetido algunas aristas. No, inclusive, ¿verdad? Hemos repetido vértices, no. Y la línea es abierta. Entonces, quiere decir que podríamos clasificarlo como un camino simple. Ahora vamos a representar el que apareció en el video, que nos presentaba ¿verdad? Si ustedes lo notaron. Entonces nos preguntaba si podríamos trazar esta línea con un solo trazo, ¿verdad? Sin levantar el lápiz, dicen los jueguitos, y tener un punto inicial y un punto final. Entonces, ¿se podrá hacer en este caso? ¿Qué opinan ustedes? Sí, compañera Katia. Intentando hacer el jueguito del lápiz, sí, sí se puede. Sí se puede, ¿verdad? Muy bien. En el video, el autor de Derivando nos presentó la solución, ¿verdad? La siguiente sería la que él hizo, ¿verdad? En este video, en este punto, de aquí para acá. No le hemos puesto número o letra a los nodos. Ahí observamos que se va llevando la trayectoria. Y llegaremos al punto de inicio. Entonces ahí está representada una de las que se pueden llevar, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Aquí ya la matemática pues entra en juego, ¿verdad? ¿Por qué en este caso se puede? ¿Por qué no? ¿Cuántas conexiones tiene cada uno de los nodos? Y así, etcétera. Entonces, en este caso lo vamos a clasificar como un circuito, ¿verdad? Porque hemos regresado al punto inicial. Veamos las características en este caso, ¿verdad? De un circuito. Hemos repetido algunos vértices, sí. Las aristas están repetidas, no. Y es abierto el camino, no, ¿verdad? Por lo tanto, entonces entraría en la clasificación de circuito, ¿verdad? Que es lo que nosotros estamos haciendo en este caso. Pues entonces aquí a manera de repaso, ¿verdad? Para que recordemos estos dos conceptos y veamos cómo nosotros podemos clasificar. Entonces, ¿quién puede decirnos cuál es la diferencia entre una trayectoria y un circuito? ¿Sí? De acuerdo a las imágenes que tenemos, en el circuito regresamos de donde salimos, mientras que en la trayectoria pues terminamos por otro lado. Correcto, muy bien, ¿verdad? No necesariamente volvemos al punto inicial, ¿verdad? Y dijimos que depende, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del recorrido, si no repetimos aristas, entonces se llama recorrido, ¿verdad? Y si no repetimos vértices ni aristas, entonces lo vamos a llamar un camino simple. Bueno, veamos algunas aplicaciones directas de esta teoría de los grafos, ¿verdad? Para eso vamos a denotar las siguientes terminologías que tiene que ver con grafos conexos y no conexos. Un grafo G dice que es conexo si cualesquiera dos de sus vértices se pueden unir por una trayectoria. Por ejemplo, es decir, dice, si tenemos dados un vértice U y uno V, entonces que pertenecen a este grafo G, existen al menos un camino de U para V que nosotros podemos unir. La imagen muestra ahí, ¿verdad? Que todos los puntos de este grafo se pueden unir a través de una arista, como pueden observar, o hay por lo menos una arista o camino para poder llegar. Y lo podríamos unir por medio de una trayectoria. En el caso de un grafo, ¿verdad? Que no es conexo, es decir, que es disconexo, este está formado por varias piezas. Y a las piezas dice que se les conoce como componentes conexas. Los componentes conexas también podríamos llamarles subgrafos de la original. ¿Ven? Entonces, observen ustedes las que se han trazado aquí en esta trayectoria y podemos observar que prácticamente no podríamos trazar una trayectoria que una todos los vértices de este grafo.
Entonces, en este caso, podemos decir que ha quedado dividido en dos componentes conexas o dos subgrafos de la original, como lo muestra aquí la imagen, ¿verdad? En este caso. Ahora, entonces, esto nos da salida, ¿verdad? Para que nosotros podamos definir de que sí existen algunos subgrafos de un grafo. Podríamos definirlos como un subconjunto de vértices del grafo original y un conjunto de aristas entre estos. En este caso tenemos un grafo inicial, ¿verdad? Que tiene un número de vértices y un número de aristas, como se muestra aquí en la imagen. Y a partir de este podríamos entonces nosotros obtener algunos que pueden ser subgrafos. Por ejemplo, el primero que vamos a obtener, ¿verdad? Tiene un número de vértices y un número de aristas que se ha obtenido a partir de este grafo original, ¿verdad? La simbología para anotarlo es la que ustedes pueden observar aquí y nos está diciendo, ¿verdad? Que tiene 3 vértices y tiene 3 aristas. Podríamos denotar un segundo subgrafo de la siguiente forma, que tiene estos 3 vértices y estas 3 aristas, como se muestra aquí en la imagen. Uno más que te podemos denotar, un tercer subgrafo a partir del original, sería el siguiente, tiene un vértice y 0 aristas. Entonces, si lo consideramos del grafo original, podríamos decir que es uno aislado. Y también lo podríamos considerar como un subgrafo. El grado de un vértice es el número de aristas que lo contienen y este se denota por G sub V. Entonces podemos observar cuántos llegan a cada uno de los vértices, cuántas conexiones o aristas pueden tener y entonces así vamos a denotar el grado, ¿verdad? Por ejemplo, observemos aquí el que está, ¿verdad? ¿Cuántas aristas lo contienen a cada uno de los vértices? Hagamos ahí la cuenta. Y pudieron observar ustedes lo siguiente, ¿verdad? En lo que respecta al grado del vértice 1 y el vértice 2, tienen el mismo número de aristas. En este caso son 3 las que llegan a ese punto. De manera similar, podemos observar que el 3 tiene 2 aristas que llegan a ese punto, al igual que la arista 4, el vértice 4, perdón. Tienen 2 aristas que llegan. Entonces su grado también va a ser 2. Diferente es el vértice 5, ¿verdad? Que a este, ¿cuántas aristas le llegan? Le llegan 4, ¿verdad? Entonces su grado es diferente. Este concepto es bien importante, ¿verdad? Pongámosle atención porque nos va a servir más adelante para poder determinar, ¿verdad? Otros conceptos que tienen que ver con grafos especiales. El número de aristas que llegan a cada vértice se conoce como el grado de un vértice. Bueno, entonces, ¿tenemos este concepto claro? ¿Sí? Vale, continuemos. Entonces, vamos a hablar ahora sobre estos grafos especiales, ¿verdad? Que dependiendo de las características que cumplen, así van a conocer un nombre especial. Grafos eulerianos o grafos de Euler, le llaman algunos textos. Una trayectoria de Euler dice que es una trayectoria que recorre por todas las aristas de un grafo conexo. Por ejemplo, el que se muestra ahí en la imagen tiene 10 vértices y tiene muchas aristas. Entonces, si nosotros pudiéramos representar una trayectoria de Euler, quiere decir que tendríamos que pasar por cada una de las aristas que tiene este grafo conexo. Si un grafo tiene más de 2 vértices de grado impar, entonces no puede tener una trayectoria de Euler. En este caso, veamos el grado que tienen los vértices, ¿verdad? El 1 tiene 2, el 2 tiene 2, el 3 tiene 3, llamamos 1 impar, el 4 tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6, es par, ¿verdad? El 5 tiene 2, el 6 tiene 1, 2 y 3. Sería otro impar, ¿verdad? El 7 tiene 1, 2, 3, 4, es par. El 8 tiene 1, 2, 3, 4, es par. El 9 tiene 1, 2, 3, 4, también es par. Y el 10, el vértice 10 tiene también 2, ¿verdad? Entonces, al tener solamente 2 vértices impares,
quiere decir que es posible que nosotros podamos trazar una trayectoria de Euler en este grafo conexo que estamos observando aquí en la presentación. Entonces, si un grafo conexo dice tiene exactamente dos vértices de grado impar, entonces tiene por lo menos una trayectoria de Euler que nosotros podríamos representar. Cualquier trayectoria de Euler debe iniciar en uno de los vértices de grado impar, como lo hicimos en este caso, ¿verdad? El vértice 3 tenía impar, entonces podríamos iniciar ahí o podríamos terminar. Y terminar en el otro, ¿verdad? Vaya. Entonces, veamos un ejemplo de grafos eulerianos y dice de la siguiente manera. Determinar si el grafo posee una de trayectoria de Euler. Y veamos en la imagen que se nos presenta ahí. Entonces, hagamos el análisis ahí del número de los vértices y cuántas aristas son las que llegan. Muy bien. ¿Qué podemos comentar? ¿Cuál es el grado de cada uno de los vértices? Me imagino que el grado del vértice 3 sería 2. Muy Del, bien. del vértice 4 sería 4. Y el vértice 5 sería 3. Muy bien. Entonces, hay similitud con el vértice 1, ¿verdad? Que tiene 3 también. Y el vértice 2 también tiene 4. Entonces, como dos vértices tienen grado impar, entonces quiere decir que es posible por lo menos trazar una trayectoria, ¿verdad? Al verificar esto. Por lo tanto, en este caso, ¿verdad? Tiene 3 vértices de grado par y 2 de grado impar. Entonces tiene al menos una trayectoria de Euler que nosotros podíamos representar, ¿verdad? Al tratar de buscar una trayectoria, entonces la recomendación es que nosotros tenemos que iniciar en un vértice de grado impar, podría ser del B sub 1 o del B sub 5 y finalizar en el otro. A continuación, vamos a ilustrar cómo se podría hacer una. Entonces, vamos a iniciar en el vértice sub 5, llegamos al vértice B sub 1, del B sub 1 nos vamos a dirigir al B sub 2, del B sub 2 nos vamos a dirigir al B sub 3, del B sub 3 nos vamos a dirigir al vértice 4, del vértice 4 nos vamos a dirigir al vértice 2, luego del vértice 2 nos vamos a dirigir al vértice 5, a continuación nos vamos a dirigir al vértice 4 y vamos a finalizar en el vértice 1. Entonces, ahí hemos realizado una trayectoria de Euler en este grafo. Es decir, hemos pasado por todas las aristas, hemos hecho una trayectoria y dijimos que fue posible porque tiene dos vértices que tienen grado impar. Si hubiesen más, entonces como máximo, ¿verdad? Entonces no sería posible trazar una trayectoria de Euler. Bueno, esta es una, ¿verdad? Quedaría como tarea que ustedes puedan verificar si es posible trazar otra o sería única. Por ejemplo, aquí iniciamos en el vértice 5, ¿verdad? Habría que probar, pero así podríamos formar una iniciando en el vértice 1, en este caso. Vaya, otro concepto importante, ¿verdad? De los grafos eulerianos es el que se llama circuito de Euler. Este circuito tiene, al igual que el anterior que acabamos de examinar, algunas características especiales. Un circuito de Euler dice que es un circuito que recorre todas las aristas de un grafo conexo y es necesario que el punto final coincida con el punto inicial. Es decir, aquí tenemos una característica o una condición ya extra, ¿verdad? Que
El punto final dice que tiene que coincidir con el punto inicial. En el que se presenta, ¿verdad? Podríamos analizar si se trata de un circuito de Euler y las condiciones que tiene. Si en un grafo algún vértice tiene un grado impar, entonces dice que no puede tener un circuito de Euler. Es decir, para esto lo que nosotros tenemos que verificar, ¿verdad? Que nuestro grafo, entonces el grado de cada uno de los vértices tiene que tener par. Ya que si dice que tiene algún vértice de grado impar, entonces no podríamos trazar un circuito de Euler. Si todos los vértices de un grafo conexo tienen grado par, entonces hay por lo menos un circuito de Euler que nosotros podemos representar. Veamos a continuación un ejemplo en el cual se nos pide que determinemos si el siguiente grafo posee un circuito de Euler. Entonces, hagamos el análisis del grado de cada uno de los vértices y veamos si es posible determinarlo o no. ¿Qué opinan? ¿Tenemos un número par en cada uno de los vértices? Sí, eran 4 aristas, creo. Muy bien, gracias por Gerardo. Entonces, quiere decir que en este caso, sí, ¿verdad? Todos los vértices son de grado par. Por lo tanto, entonces sí se puede encontrar un circuito de Euler. A continuación, vamos a tratar de buscar una trayectoria que inicie en un cualquier vértice y finalice en este mismo. Así que vamos a probar con el vértice 3. Nos dirigimos al vértice 5. De aquí nos dirigimos al vértice 4. Del 4 nos vamos a ir al 2, del 2 nos vamos a ir al 1, del 1 nos vamos a dirigir al vértice 5, del 5 nos vamos a dirigir al vértice 2, del vértice 2 al vértice 3, luego del vértice 3 al 4 y del 4 nos vamos a dirigir al 1, ¿verdad? Para finalizar en el punto de inicio que fue el vértice 3. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? El punto inicial coincidió con el punto final, entonces, y hemos repetido todas las aristas, ¿verdad? Así es que aquí tenemos una representación de lo que sería un circuito de Euler. Podríamos intentar determinar si hay otro, ¿verdad? Ya que cuando el grado de todos los vértices entonces es par, quiere decir que podría haber, este sería el menos uno. Puede haber otro. Muy bien, ¿algún comentario, duda o inquietud? Una pregunta, licenciado. Ujú. Y en ese caso de este circuito se podría decir que se representaría un ciclo, ya que tiene el mismo punto inicial y el mismo punto final. En la definición, bueno, se conoce como circuito, ¿verdad? Si lo vemos de acuerdo a las características, lo que pasa es que el ciclo dijimos que era más estricto, ¿verdad? Porque no repite vértices. Y en este caso hemos repetido. Si lo vemos desde ese punto de vista, ¿verdad? Vértice 3 y vértice 3. Entonces no cumpliría esa característica, viéndolo de aquella clasificación, ¿verdad? Si era circuito, trayectoria, camino, recorrido, etcétera. No sé si a eso se refiere. Ajá, esa era mi duda. Que Ajá, decía. Bueno, sí, muchas gracias. ajá, no podría, ¿verdad? Ahora, la definición de circuito de Euler está así, ¿verdad? Dada. No hay ciclo de Euler, ¿verdad? Sino que solamente circuito. Ahí podríamos hacer el análisis que hacía el compañero y excelente, ¿verdad? Aporte. Bueno, no siempre va a ser posible, ¿verdad? Por ejemplo, en el siguiente, bueno, vamos a ver el tercer tipo de grafo especial que van teniendo cada vez requisitos más estrictos, podríamos decirlo así. ¿Ven? El tercero se llama un grafo hamiltoniano y una trayectoria de Hamilton es una trayectoria que recorre todos los vértices de un grafo de una sola vez. Esa es la característica que presenta. Un circuito de Hamilton dice que es un camino cerrado que recorre todos los vértices una sola vez, salvo los extremos.
Entonces, no se conocen, dice, aún a diferencia de los anteriores, algunos criterios para poder determinar si un grafo tiene o no un circuito de Hamilton, ¿verdad? Pero en este caso, sí se puede decir, ¿verdad? Que se pueden dar algunas respuestas parciales sobre la existencia de dichos circuitos. Por ejemplo, si un grafo tiene muchas más aristas que vértices, es probable que tenga un circuito hamiltoniano. Veamos a continuación, entonces, vamos a ver si podemos determinar si el siguiente grafo posee un circuito hamiltoniano. Entonces, podemos observar que este grafo tiene 10 vértices y al ser esto, ¿verdad? Para buscar este circuito, entonces queda a criterio propio de dónde nosotros podríamos iniciar, ¿verdad? Ya que prácticamente es un método que va por ensayo y error. Pero entonces podríamos ilustrar, ¿verdad? Vamos a tomar como punto de partida el vértice 6 y se debería terminar en él. Entonces iniciamos en el vértice 6, de ahí nos vamos al vértice 7, el siguiente vértice sería el 3, de ahí nos vamos a dirigir al 8, luego nos vamos a dirigir al vértice 10, luego el siguiente sería el vértice 9, ahora nos vamos a dirigir al vértice 4, a continuación nos vamos a ir al vértice 1. Ahora podríamos irnos al 2 o al 5. Vamos a escoger el 2. Y a continuación vamos a ir casi finalizando en el 5. Y como tenemos que terminar en el mismo punto, entonces llegamos al 6. Entonces aquí hemos descrito un circuito hamiltoniano, ¿verdad? En este caso, vean que cumplimos las características, ¿verdad? Iniciamos en el punto, en el vértice 6 y terminamos en este. Y no hemos repetido, ¿verdad? Entonces, este ya tiene un nivel más de dificultad, ¿verdad? Que es el que representamos a diferencia del anterior. De este circuito hamiltoniano también se puede decir, ¿verdad? Que podría ser una trayectoria solo quitándose el vértice de llegada, ¿verdad? Para que no quede unido. Y así lo podríamos entonces nosotros denotar como una trayectoria. En el siguiente ejemplo vamos a considerar este grafo y vamos a definir una trayectoria o circuito de Hamilton. ¿Se podría encontrar un circuito? Podemos observar que tiene 5 vértices, pero hay una peculiaridad, ¿verdad? En el vértice 1. Entonces, ¿podríamos encontrar un circuito? ¿Qué opinan? Bueno, en ese caso, no, sí, en ese caso, licenciado, pero al ir al vértice 1 tendría que regresar por el mismo porque solo tiene una arista que va del vértice 1 a los Mm, demás. bien, correcto. Y repetiríamos, ¿verdad? Por ejemplo, si vengo del vértice 5 y vamos al 1, habría que regresar por ahí, ¿verdad? Entonces, no se podría, ¿verdad? Porque el vértice 1 solamente tiene una arista. Entonces, no podría tener un gráfico de Hamilton. Sí podríamos encontrar una trayectoria, ¿verdad? En este caso, podríamos hacerlo, ¿verdad? Habría que iniciar en vez 1 o podría ser el punto de llegada para que sí se pueda representar una trayectoria. Entonces, por ejemplo, si iniciamos en el vértice 1, luego al vértice 5, luego al vértice 2, después nos dirigimos al vértice 4,
y terminamos en el vértice 3. Ahí entonces estaríamos describiendo una trayectoria para el grafo que se nos ha presentado, ¿verdad? O podríamos terminar en B sub 1, ¿verdad? Vamos a empezar en B sub 2, a continuación nos vamos a dirigir a B sub 3, después nos vamos a B sub 4, posteriormente nos vamos a B sub 5 y vamos a finalizar en B sub 1. Esta sería otra trayectoria hamiltoniana que podríamos presentar en este grafo. Entonces, no sé si queda alguna duda, algún comentario. ¿No la hay? Bueno, entonces vamos a continuar. Para hacer un resumen, ¿verdad? De estos tres conceptos, en la siguiente diapositiva se presenta, ¿verdad? Esta sería una trayectoria de Euler. Aquí empezaríamos en el punto A, luego el punto B, al punto D, luego regresamos al punto A, al punto C, a B, a E y a B, ¿verdad? Como dijimos, pasamos por todas, cada una de las diferentes aristas, aunque hemos repetido algunos vértices. Esta sería una trayectoria de Euler. El otro tipo que vimos fue un ciclo de Euler. En el siguiente grafo, entonces podríamos llevar la siguiente trayectoria, ¿verdad? Empezamos en 2, luego nos vamos a 1, después a 0, después al vértice 3, luego al vértice 4, regresamos al 0 y terminamos en el 2. Entonces, aquí la característica es que el punto de inicio también puede el punto final, aunque repetimos algunos vértices. En este caso fue el 0, ¿verdad? Y la más estricta que vimos fue el camino hamiltoniano, ¿verdad? Que es donde tenemos el mismo punto de inicio y el mismo punto de final, pero no hemos repetido ni los vértices ni las aristas. Entonces, en el grafo que se muestra aquí a continuación, se está representando un camino hamiltoniano, ¿verdad? Donde no lo hemos repetido. Entonces, aquí se encuentra el resumen, ¿verdad? De los tres conceptos o tipos de grafos que hemos analizado y el punto de vista matemático que tiene cada uno de ellos, ¿verdad? Hay algunas aplicaciones especiales que nosotros podríamos hacer de estos diferentes tipos de grafos que hemos visto en esta ocasión, ¿verdad? A continuación, vamos a ver uno que es bastante común en la bibliografía y se llama el problema del agente viajero. Dice que se relaciona con el problema de encontrar un circuito hamiltoniano en un grafo, como el que se presenta a continuación. Dada una gráfica ponderada G, se nos pide encontrar en este grafo, ¿verdad? Un circuito de Hamilton con longitud mínima. Entonces, si pensamos nosotros en los vértices de una gráfica ponderada como ciudades y en los pesos de las aristas como las distancias o el dinero que se podría gastar en viajar de una ciudad a otra ciudad. En este caso, el problema del agente viajero consiste en encontrar una ruta más corta en la que el agente viajero pueda visitar cada ciudad una vez, comenzando y terminando en la misma ciudad, tal como se presenta en el grafo. Entonces, vamos a ver que los vértices del grafo son ciudades y las aristas posibles de los caminos entre estos dice que tienen un valor asociado a lo que estaría representado viajar de una ciudad a una ciudad. Entonces, nosotros podemos pensar, ¿verdad? En cada uno de los 5 vértices este grafo y entonces asociar el peso ponderado que tiene cada una de las aristas. Podríamos pensar, ¿verdad? ¿Cuál de todos los circuitos hamiltonianos que comienza en B sub 1 tiene el menor costo? Entonces, hagamos uno así por ensayo y error y díganme el costo que va a tener cada uno de ellos. Después les vamos a pedir el costo a cada uno de ellos.
Vaya, alguien hizo su ruta viajera y me puede decir cuánto le salió el total. ¿Quién ya lo tiene que lo pueda compartir? Yo hice una Lick, y me da Ujú. 12.070. Visitando, bueno, sería el punto inicial y ¿cuál sería el recorrido? Sería de B1 a B2, Sí, a B3, sí. pero ahí regreso a B1, Ajá. luego a B4, luego a B5, a B2, regreso a B4 y por último termino en B3, pero no sé. Ujú. Sí, ahí quizás para que se tendría que terminar en Era la... en el B1, ¿verdad? Ujú, ahí tendría que terminar. Por eso salió caro, ¿verdad? Bueno, yo hice Ajá. uno del B1 buscando el valor mínimo del pasaje, ¿verdad? De B1 a B3, porque es el menor, 1190. Después a la ciudad 2, 1210. Después a la ciudad vértice 4, que sería la ciudad 4, ¿verdad? Este vale 1200. Y del vértice 4, ya buscando la ciudad que no he visitado, sería la 5, ¿verdad? Pero vale 1990. Y ya para llegar a la ciudad de inicio, B sub 1, 1330. Y me dio la suma de 6920. Entonces, veamos la solución de este problema. Por la fuerza bruta dice que podríamos calcular cuántos circuitos hay, ¿verdad? En este caso sería 4 factorial, porque son las ciudades que vamos a tener que escoger para visitar, ¿verdad? Debido a que del punto de partida podemos visitar las 4 ciudades restantes, pero después nos quedaría una menos, ¿verdad? Por principios de conteo, y así sucesivamente. Entonces, el circuito que cumple sería el siguiente, ¿verdad? De B sub 1 a B sub 4, a B sub 2, a B sub 3, a B sub 5 y a B sub 1. Este nos da un costo de 6.760, que es incluso menor que el que yo hice. El otro sería el algoritmo ambicioso, ¿verdad? En este dice que se toma la ruta más económica entre cada ciudad, lo que ahorra el cálculo de la cantidad de los circuitos y beneficia el número de vértices aumentando considerablemente. Ahí sería de B sub 1 a B sub 3, a B sub 2, a B sub 4, a B sub 5 y a B sub 1, ¿verdad? Al final, este creo que fue el que yo hice, ¿verdad? De B sub 5, de estando B sub 4 a B sub 5 no hay opción, ¿verdad? Es la ruta cara de 1990 y para llegar al inicio sería de 1330, con un costo de 6.920, costo que excede en $160 al que obtuvimos en la parte de arriba, ¿verdad? Por el otro método, que toma menos tiempo encontrarlo. Entonces, de estos hay bastante, ¿verdad? Aplicaciones que nosotros podríamos llevar a cabo esta teoría de grafos. Y entonces ahí tenemos un ejemplo para que nosotros podamos llevarlo a cabo, ¿verdad?
Bueno, entonces, compañeros, ahí hemos hecho una pequeña introducción a lo que tiene que ver con la teoría de grafos.